Muchachos, buenas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Voy a proceder a dejarles la clase grabada del tema de, de hueso. Sin embargo, por temas didácticos, lo que se va a orientar a continuación, pues no quedará incluido dentro del examen de este lunes 19, debido, digamos, a que es importante que los temas sean impartidos mediante una clase sincrónica, y el objetivo principal de esta sesión grabada sincrónica es que pues no nos retrasemos en los temas y los podamos abarcar en su totalidad. Por tanto, pues este tema, no, esta presentación y lo que les voy a dejar como actividad de lectura adicional, se evaluará más adelante cuando tengamos obviamente una oportunidad adicional para hacerlo. De todos modos, a nivel de bioquímica, van a encontrar ustedes que hay una serie de aspectos que están interconectados, es decir, que esos temas más adelante podrán ser evaluados, incluso dentro, digamos, de la parte del trabajo docente. Eh, Cuando les comparta esta presentación, les voy a dejar un formulario para que ustedes lo desarrollen. ¿Sí? Lo voy a presentar. ¿Qué es este formulario? Obviamente, pues las respuestas no, no van a verse dentro verse dentro de la muestra del formulario, para que ustedes más adelante lo desarrollen. Este es el formulario sugerido, ¿vale? Entonces lo van a encontrar así en su correo, para que por favor lo diligencien y complementen. Este formulario pues es base para las actividades de refuerzo, que dependen particularmente del artículo que yo les compartí, ¿vale? Se los voy a mostrar para que saquen un tiempo, vean el artículo. Se los muestro en un artículo muy corto. Creo que era una actividad que se había dejado anteriormente. Ok, ese es el artículo. Entonces la idea es que hagan la lectura de este documento, no es nada extenso, y de manera pues autónoma. Se sugiere mucho que lo hagan de una manera muy honesta. Son actividades que se dejan de refuerzo para que ustedes puedan complementar los conocimientos, y que obviamente autónomamente pues resuelvan el formulario sin que tengan que estar preguntándole a otro compañero de qué va o de qué no va. Obviamente pues preparan la lectura y pueden ir contestando, no hay ningún límite de tiempo. La idea es que quede como un registro de ese material de refuerzo, eh, de la actividad del tema de axial, y obviamente que tiene que ver con el tema de hueso. De todos modos, para que les quede claro, más adelante vamos a retomar un tema similar al tema de hueso, que tiene que ver con la parte de matriz extracelular, y también un poquito acerca del funcionamiento muscular. Está muy compaginado. Entonces por eso les digo que no se preocupen por cómo se va a evaluar esto más adelante. ¿Listo? Entonces, cualquier duda no olviden que pueden elevarla cuando estemos en clase. Entonces, ya vimos en clase anterior lo que era eh, el metabolismo del calcio, que es un metabolismo pues bastante complejo, y adicionalmente pues es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos relacionados no solamente con el calcio, sino con su principal reservorio, que es que es el hueso. Dentro del hueso como tal, pues
vamos a identificar una serie de estructuras anatómicas, pues corresponde o correspondió en su momento, que después también en otros componentes del curso, particularmente en miembro superior e inferior, se van a volver a retomar ciertos temas de los que yo voy a estar mencionando acá. Por tanto, la parte pues estructural y anatómica no la desarrollo yo, pero sí la parte celular y bioquímica. Entonces, se puede decir que dentro de ese componente estructural, el hueso pues tiene su función de sostén, de protección y de actividad metabólica, y como tal tiene una composición bioquímica, es decir, perdón, no solamente es la parte de los elementos del calcio o del fosfato, sino que también tiene un componente proteico, el cual está constituido principalmente por colágeno tipo 1 en un 90% y una parte mineralizada que se denomina hidroxiapatita. La formación tanto del colágeno como de la hidroxiapatita y luego subsecuentemente su mineralización depende de una serie de complejos glicoproteicos y de proteoglucanos. Eh, Más adelante les voy a presentar un documento en el cual ustedes pueden profundizar, les sirven también como guía. Eh, una parte del documento, de los documentos sugeridos, los capítulos pues están en inglés, a manera de refuerzo en esta segunda lengua, pero pues es de fácil lectura, no es complejo. Dentro de esta parte, digamos, de la matriz ósea como tal, eh, hay una matriz orgánica, que se denomina matriz orgánica no calcificada, que es el osteoide. Eh, por ejemplo, en el caso de los niños en desarrollo, bueno, parte de la condrogénesis y luego la osteogénesis, se resalta mucho la forma en la cual esta matriz sustenta la formación del hueso, aunque ya después más adelante ustedes lo verán eh, en las zonas de crecimiento en los huesos y miembro superior e inferior. Adicionalmente, dentro de esa matriz osteoide se da pie para que se genere una serie de depósitos de fosfato de calcio, que son como el principal elemento mineral, en este caso inorgánico, que tiene la capacidad de formar esa mineralización, vaya la redundancia, y adicionalmente a esta matriz osteoide, ¿sí?, que es la matriz orgánica que les estaba comentando anteriormente, eh, hay una interacción con lípidos de membrana y luego eso sucede para facilitar la formación de cristales de hidroxiapatita en un proceso bioquímico que pues considero que no da, digamos, para profundizar hasta allá, pero sin embargo ustedes pueden eh, revisarlo en la literatura en el caso de que no lo tengan completamente claro. Entonces, con respecto a eso, esa función de mineralización, esa forma en la cual la matriz orgánica y la matriz inorgánica pueden compaginarse y luego pues en determinadas estructuras ya maduras o estructurales tenemos una matriz inorgánica consolidada. Ese proceso depende particularmente de una serie de células, ustedes ya las conocen, ya las han visto a nivel fisiológico, de entre las cuales se destacan los osteoclastos, los osteoblastos y los osteocitos. Esos tres, ustedes ya hicieron la lectura del artículo, lo explican muy bien. Voy a referenciarlo para que ustedes lo vean en el artículo, debido, digamos, a la importancia funcional, a la anatomía funcional de estos tres importantes células. Entonces, más adelante en el artículo le menciona las funcionalidades de estas tres células. Las más importantes en este caso son los osteoclastos y los osteoblastos, ¿vale? Vamos a ver más adelante pues, de dónde derivan, aunque la doctora Marín
explicará con más detalle eh, su origen en particular, y los osteoclastos también, las cuales dependen en cuanto a su desarrollo, ya lo vamos a ver más adelante, mediante una señalización. Y para el caso del osteocito, pues en ocasiones la literatura es un poco difusa en frente al reconocimiento del osteocito como una propia célula o unidad funcional dentro del hueso, pero pues otros autores la indican como una célula importante en una función que se llama remodelación ósea. Eso es lo que encuentran ahí en el artículo para que lo profundices. Regresando a la presentación, un segundo, regresando entonces a la presentación, vamos a identificar los osteoclastos como las células que están principalmente abocadas a una función que es la remodelación ósea, y dentro de esa remodelación ósea suceden una serie de fenómenos en las cuales es posible que el hueso o la matriz la matriz mineralizada sufra cambios. Vamos a ver el mecanismo más adelante, de funcionamiento de esos osteoclastos, que particularmente en la literatura lo van a encontrar, lo pongo en el chat, como resorción ósea. Esa resorción ósea es un mecanismo que permite que los huesos tengan eh, cierta dinámica, cierta remodelación, la cual puede estar sujeta por fuerzas físicas externas, obviamente por el crecimiento, eh, también puede estar sujeta a determinados mecanismos patológicos que puedan incidir sobre una remodelación errónea del hueso, y también para ciertas condiciones inclusive nutricionales, ¿vale? Para el caso de condiciones como el raquitismo, aquí hay una alteración normal del desarrollo óseo. Luego tenemos otra célula que es el osteoblasto, como el antagónico a este osteoclasto, debido a que ella favorece la mineralización, el crecimiento del hueso, el sostenimiento obviamente de la masa ósea. Y luego posteriormente tenemos a nuestro osteocito, que como les había dicho y como se menciona en el artículo, pues tiene una función de mantenimiento del tejido óseo y también de regulación de la remodelación ósea, ¿vale? Eh, los osteoclastos tienen unas modificaciones estructurales eh, en su estructura, valga la redundancia. Tiene una modificación en cuanto a el citoplasma, modificación en membrana y a una eh, capacidad de incremento de su superficie de contacto, que está adherida a su principal función. Ya veremos más adelante cómo se da este proceso. Vamos a hablar de cada uno de ellos en cuanto a la parte bioquímica. En el artículo se menciona una vía muy importante, que es la vía del RANK ligando, o RANK, R-A-N-K. Esta vía es un mecanismo por el cual existe una regulación en los osteoclastos. Estas células osteoclásticas son derivativas de células multinucleadas, particularmente de macrófagos, eh, y como tal, ellas expresan una serie de receptores, de los que pues mostramos acá, que es el receptor RANK, que es un tipo de receptor asociado a una vía que se llama NF-kappa B. NF-kappa B. Esta vía, no sé si ustedes la tomaron el semestre pasado, la voy a recordar un poquito para traerla aquí en contexto. Un segundo, ya la incorporo aquí a la clase.
Para, de alguna manera, dar un poquito más de base, porque esto de las vías de señalización a veces es un poquito complicado, pues yo voy a explicar 2, 3 minutos, no me demoro mucho, sobre lo que es una vía de señalización, sobre qué es esto de la señalización y por qué es importante tenerlo en cuenta en el contexto de la clase que estamos dando. En principio, hay que mencionar que todas las células y todos los tejidos pues deben responder a una serie de estímulos. Muchos estímulos son estímulos endógenos, eso significa que el cuerpo mismo envía señales para regular las funciones de los tejidos, de todos los tejidos. Y hay diferentes formas en las cuales pues, el cuerpo humano se comunica con los tejidos. Eso más o menos en un año lo vamos a estar explicando frente a la forma como el cuerpo funciona en ese aspecto. Entonces yo pongo un poquito aquí el tablero para darle un poco más de claridad a lo que yo les estoy contando, porque está muy disperso y difícil de entender. Entonces, aquí tenemos nuestro tablerito y lo que yo les estaba contando. ¿Vale? Tenemos unas células, unos tejidos. Aquí tenemos nuestras celulitas y esas celulitas o tejidos deben realizar una función. Esa función en particular en el cuerpo humano y en muchos organismos superiores obedece a dos escalas, a una escala espacial y a una escala temporal. Y esas dos escalas están, digamos, como absorbidas al medio ambiente, es decir, al entorno. ¿Qué significa eso? Que los tejidos en particular, dentro de su DNA, dentro de su programación genética, dentro de su expresión como tal, tienen que funcionar de acuerdo a dónde están ubicados, hueso, corazón, cerebro, ¿sí? Y cuándo lo tienen que hacer. Entonces, cuando estamos en la etapa embrionaria, cuando somos unos niños, cuando estamos adultos, cuando estamos viejos, ya senescentes, entonces ahí hay cambios en la manera como los tejidos funcionan y todo eso está absorbido por la manera en la cual nosotros interactuamos con nuestro entorno. ¿Listo? Ya dando esa precisión, las funciones, además de esas cosas que yo les estoy contando, espacio temporal, bla, 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 eh, deben tener una coordinación, es decir, la función va a depender de lo que dentro de la programación genética se ordene que tiene que hacer. Mucho de lo que estoy diciendo son cosas obvias y ustedes las saben, solo para ponerlas en contexto. Entonces, para poder coordinar esas celulitas o ese momento, o ese espacio, como sea, ¿sí? Se envían señales, que generalmente ustedes las conocen como hormonas, ¿cierto? Generalmente uno pone este nombre para detonar o para determinar de que existe algo como una señal que va a ejercer o va a mandar una respuesta a un tejido, ¿sí? A unas células para que funcione. Hasta ahí nada nuevo, ¿ok? Aunque estas hormonas a veces tienen otros nombres y otras maneras de actuar, pero de momento para no enredar la cosa, digamos que este es el mecanismo. Entonces ya sabemos que esas hormonas o señales van a las células y generan una respuesta a una función, ¿correcto? Dependiendo pues un espacio, un tiempo y una interacción con el medio ambiente. Espero que esto haya sido lo suficientemente claro. ¿Qué es lo que sucede? Que las hormonas como tal, el mecanismo hormonal o las señales, como ustedes lo quieran llamar, tienen diferentes formas de actuar, formas de funcionar. No es siempre la misma. Existe como un modelo de funcionamiento que fue el que ustedes vieron el semestre pasado en la parte de biología,
o bioquímica, como lo han visto, en donde una célula, como modelo general, tiene un receptor, ¿sí? Tiene un receptor, obviamente esta señal actúa como ligando, entonces las señales aquí vienen y actúan como un ligando que interactúa con este receptor y el receptor genera una respuesta intracelular que en ocasiones, no todas las veces, que en ocasiones activa nuestro DNA y ese DNA se expresa y genera la respuesta. ¿Listo? Cuando yo digo formas de funcionar, a esto es lo que yo me refiero, que por ejemplo en ocasiones no tiene que llegar hasta el núcleo. En ocasiones simplemente es una serie de pasos internos, ¿sí? De mediadores, que es lo que llamamos funcionamiento en cascada, ¿ok? Funcionamiento en cascada, y en ese funcionamiento en cascada, pues una acción activa la otra, y esta activa otro componente, otro mediador, y este otro mediador activa otro, y este mediador a otro, y este a otro, y este al final genera una respuesta en la membrana o en lo que tiene que hacer, pero todo está interno, ya todo está orquestado, ¿sí? Y los componentes, como se llamen, A, B, C, D y E, están listos en el citoplasma para generar una respuesta, y la respuesta, por ejemplo, puede ser que se abra un canal que permita un flujo de iones, por ejemplo, eso puede ser una respuesta. Entonces, esto está dormido y hasta cuando esto no se desencadene, no se genera una respuesta, pero esto no tuvo que llegar hasta el núcleo, no tuvo que llegar hasta acá. En ocasiones sí tiene que llegar, entonces esto no es lo que se ejecuta, esto no, esto tampoco, sino que lo que se ejecuta es la actividad nuclear y luego la actividad nuclear genera un RNA mensajero, luego subsecuentemente una proteína y esa proteína, o inclusive, para no dejarlo tan enredado, este RNA genera una proteína y esta proteína es la que después termina o es la que obedece a la acción o la función. ¿Sí? Pero pues dependía de que se expresara aquí en el DNA. Entonces, hemos visto, yo sé que de pronto ya tienen ustedes en contexto otros mecanismos de acción y de funcionamiento como tal, pero eso es un ejemplo de cómo puede actuar la señalización, ¿vale? Dentro de ese contexto como tal de señalización, pues las células requieren que ciertas funciones generales se ejecuten, ¿listo? Por ejemplo, la célula necesita que se ejecute una cosa que se llama proliferación. Entonces la célula se divide. O la célula necesita que se ejecute una función que se llama supervivencia. Entonces la célula no se muere. O la célula necesita que se ejecute una cosa que se llama apoptosis. Entonces la célula se muere. La célula necesita que se ejecute otra cosa que se llama diferenciación. Entonces la célula cambia de linaje. Está haciendo una función, no sé, de fibroblasto y ahora se convierte en otra cosa. La célula necesita que se ejecute otra función entre las muchas que puede hacer, por ejemplo, de quimiotaxis. Entonces, dentro de todo ese tipo de cosas que puede hacer una célula, el hecho de que haga una u otra cosa depende de las señales que reciba, lo que yo les estaba contando anteriormente. Y las señales que recibe, la forma como lo hace, pues tienen diferentes mecanismos o diferentes caminos para ejecutar X o Y acción. ¿Sí? Pues para que ejecute X o Y acción, necesita una forma de actuar.
Entonces, imaginémonos como si fuera una carretera. Para tomar un destino, hay que tomar un camino determinado, una vía. Por eso, esos mecanismos de respuesta que obedecen a una señalización se les llaman vías de señalización. Son caminos para llegar a un destino, que en este caso es una función. Y las vías pues son muy variadas. No voy a poner aquí a devolverme con todo, pero yo creo que en este contexto ustedes ya de pronto captan ya la idea de lo que yo quiero indicarles sobre lo que es los posibles mecanismos de una vía de señalización como tal. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando frente a al tema de ocio y el calcio y esto? Pues que resulta que hay vías de señalización que es importante tenerlas en cuenta y recordarlas. Cada una de ellas tiene particularidades frente a el tipo de receptor, el tipo de ligando, ¿sí? El mecanismo por el cual actúa, pero podemos tener un contexto generalizado de las principales vías. Entonces, por ejemplo, hay unas vías que propenden mucho por la proliferación y por el crecimiento, digamos. Crecimiento. Entonces, ustedes de pronto ya las tienen identificadas, una vía que se llama la vía AKT, AKT, AKT. Sí, pero me quiero cambiar acá de color para que se vea la diferencia. Vale, entonces, ahora sí, la vía AKT, P3K, P3K. Pues esa vía cuando se activa, ¿qué son estas palabras? ¿Qué son esas letras? ¿Esas siglas qué son? Pues son esos mediadores que yo había mostrado ahorita anteriormente como esos pasos sucesivos en el citoplasma, es esto. Es decir, las proteínas que en el interior determinan qué camino se quiere tomar. Ya ahorita de pronto en otra gráfica les va a quedar un poquito más claro. Hay, por ejemplo, vías para diferenciación o respuesta, digamos, inmune. Entonces, en respuesta inmune o en diferenciación, por ejemplo, tenemos vías como una que se llama TLR, ¿sí? TLR. Hay otras vías, como por ejemplo la de los receptores de citoquinas, ¿vale? Entonces, por ese camino se hacen estas cosas. Hay otras vías que, por ejemplo, las de apoptosis o muerte, como es el caso, por ejemplo, vía eh, de la vía de NF-κB, ya puede derivar en muerte, NF-κB. Y tenemos otros, por ejemplo, receptores, hay unas vías que se llama la vía FADD y entre otros. Acá hay una cosa interesante, solo por tomar esos tres ejemplos, y es que a veces las vías confluyen, ¿sí? Pues a veces una vía toma elementos de otra, y no significa que eh, esto sea incompatible. Eso significa que se pueden tomar elementos como prestados de las otras vías para generar una respuesta en particular asociada a el camino que se debe tomar. En otras palabras, a veces las vías interactúan para generar como una respuesta deseada, que digamos no sea netamente una diferenciación o netamente una muerte, sino un camino entre esos dos que pues, está asociada a la respuesta que se requiere. Y esto nos trae, ¿sí? Esto nos trae a la vía que queríamos hablar. Bueno, ¿no? Cierro esto acá y les muestro la vía. Van a ver un montón de enredos aquí, pero acá traten de simplemente como enfocarse en las partes que necesitamos, no en todo
esa cantidad de mediadores dentro de la vía. Si quiere más bien, pero en un momento yo saco esto de acá, más bien. Eso, saco un pedacito de esto para que no nos vayamos a enredar tanto con esta vía. Pero pues la rayar más abajo. Ponemos esto acá, un momento, y ya pegamos la vía aquí para poderla trabajar. Listo. Perfecto. Un momento, vuelvo a traer acá el tablero y listo. Bueno, entonces mire, póngale cuidado. ¿Para qué estamos hablando de todos estos enredos? ¿Para qué? Resulta que dentro del hueso, esta vía de la que vamos a hablar a continuación es fundamental, es importante, porque puede determinar la actividad celular de los osteoclastos. Y esto puede tener importancia a nivel de determinadas enfermedades, como es el caso de la osteoporosis. Pues comprender ese tipo de mecanismos les brindan a ustedes herramientas para comprender terapias, para comprender eh, la inducción farmacológica, terapias farmacológicas o inclusive a futuro procesos de investigación que estén asociados con el desarrollo de nuevos mecanismos eh, de control sobre estas vías. Esa es la razón por la cual se explica y está eh, relacionada con el tema. Vamos a identificar los elementos de los cuales nosotros estamos hablando ahorita. Y no nos perdemos con con tanta figura rara. Los elementos sencillos, vean, que son los receptores. El receptor, por acá más abajito teníamos nuestro DNA, bueno, aquí no se alcanza a ver, después del núcleo, esa es la membrana nuclear, la membrana del núcleo, y acá debajo está pues el núcleo como tal, donde se van a expresar los genes, ¿ok? Y todos esos que tenemos por acá, lo voy a borrar aquí, todo esto son los famosos mediadores, ¿sí? Mediadores. Y esos mediadores son los que determinan qué camino se toma, ¿sí? Si se toma el camino 1, si se toma el camino 2, si se toma el camino 3, si se toma el camino 4. Y el camino que se tome, pues va a depender en particular del tipo de receptor que se activa. Entonces, si se activa el receptor 1, pues se toma determinado camino. Si se activa el 2, misma historia. Si se activa el 3, pues otra historia. Si se activa el 4, lo mismo. ¿Vale? Es decir, que el receptor puede determinar la forma en la cual el tejido va a responder. Esa es la gran magia detrás de ciertas moléculas y de ciertos fármacos que pueden inducir cambios y que pueden ser producto o insumo también de una terapia, porque todo al final va a confluir en un receptor y en una expresión. Eso nunca lo deben olvidar, nunca lo deben olvidar, porque de alguna manera eso cuando ustedes pasan a clínica y están en otro contexto, eso se difumina. Entonces uno pues ve el paciente, ve la enfermedad, ve la parte inclusive administrativa, ve la locura del sistema de salud, pero en últimas, muchachos, lo importante realmente es que muchas de las terapias farmacológicas y no farmacológicas, porque todo trasciende sobre esto, obedece a mecanismos de este tipo y por eso nunca debemos olvidarlos, ¿vale? Porque para poderlos tratar, modificar o cambiar, siempre tenemos que llegar a este punto en particular. Bueno, entonces, uno de los mecanismos que nos interesan acá dentro de la vía NF-κB, o dentro de la vía que tiene que ver con la resorción ósea, tiene esos elementos, ¿vale? Tiene un receptor como este, tiene unos mediadores, de los que nos importan en esta vía son estos que están aquí encerraditos, ¿sí? IKKB, IKK alfa y
y KK gamma. Estos mediadores son los que van a permitir, más abajo se dice corriente abajo, que se activen funciones, y dentro de esas funciones, para el caso del hueso, ¿sí?, está la remodelación ósea. Remodelación ósea. Y para ciertos contextos, por ejemplo, para el caso de la inflamación, porque esta vía también gobierna la inflamación, cuando eso se activa, también genera inflamación. Inflamación. ¿Ok? Para recordar, un receptor, ya lo vamos a ver más adelante, al activarse este receptor se activa una serie de mediadores, resaltamos 3, esto lo vamos a ver mucho más adelante, cuando vamos al sistema inmunitario. Aprendamos por lo menos esos 3, IKK beta, IKK alfa, IKK gamma, y luego la actividad de ellos genera que pase al núcleo esos dos componentes que se llaman P65 y P50. ¿Sí? Si estos no se activan, esto no va al núcleo. Y algunos fármacos, algunos medicamentos antiinflamatorios bloquean esto, bloquean la actividad de esos 3 y bloquean el paso de estos componentes al núcleo, y en vez de promover inflamación, son antiinflamación. No hay inflamación en el cuerpo. No es el único mecanismo, hay otros más que más adelante veremos, pero es una forma de funcionar, inclusive a nivel de nosotros, una manera de regular procesos dentro de un tejido. Entonces, espero que eso haya quedado claro, de que es visto de una manera sencilla. Es súper chévere de enterarnos cómo funciona eso. Ya más adelante vamos a retomar y vamos a regresar a nuestra presentación. Bueno, entonces, los osteoclastos como tal, en ocasiones están en un estado inactivo o pueden estar en un estado activo siempre y cuando pues el hueso requiera remodelación. Para que pasen de un estado activo o inactivo, se hace necesario, como ya lo acabaron de ver en el contexto anterior, y en estas figuritas, en esto que yo les estaba contando en el tablerito, debe existir una señal que ordene o que se inactiven o que se activen. Y esa vía por la cual, es decir, el camino por el cual tienen que activarse, tienen que eh, promover una función asociada, digamos, a remodelación ósea, va a depender de la vía NF-κB y una derivación de esa vía, es decir, una parte de esa vía, se termina activando por un receptor. Allá ustedes, por ejemplo, vieron un receptor asociado a factores de necrosis tumoral, TNF, si quieren pueden devolver un poquito la grabación y lo van a encontrar ahí. Y un tipo de receptor o la familia de esos receptores es uno que se llama RANK, ¿vale? ¿Qué significa familia? Que es un receptor similar que se acerca a la estructura y al funcionamiento de la vía NF-κB. ¿Sí? Entonces, ese receptor RANK se estimula usualmente por factores. Uno muy importante, muy posible que lo hayan escuchado, es el factor de necrosis tumoral, que tiene una enorme variedad de funciones, es un regulador por excelencia y que para determinados contextos pues determina la vida de una célula, porque en ocasiones cuando él está activo o se libera, pues las ciertas células deben morir, deben entrar en apoptosis. En este caso no es para que los osteoclastos entren en apoptosis, sino que el caso es para que el osteoclasto se active, ¿vale? Entonces, la activación depende de la liberación, obviamente, de un ligando que según el receptor, el ligando del receptor RANK se llama RANK ligando, se debe recordar, RANK L. L que es la señal RANK ligando se une al receptor RANK y activa, en este caso,
la función del osteoclasta. Es decir, estimula, por eso lo ven ustedes acá, estimula la función de resorción. Resorción o reabsorción, cualquiera de las dos, está bien, ¿vale? Y pues de esa manera se puede permitir que los osteoclastos estén activos. En ocasiones los osteoclastos no están diferenciados. ¿Qué significa eso? Que a veces hay células precursoras, ¿sí? Precursoras. Se llaman células osteogénicas, es decir, no son ni osteoblastos, ni osteocitos, ni osteoclastos. Requieren que se diferencien. Entonces, por ejemplo, una célula osteogénica, ¿sí? Por diferenciación, poniendo ahí en el chat, por diferenciación se puede convertir en un osteoclasto o un osteoblasto. Entonces, en ese caso, en esa diferenciación de esta célula, la diferenciación también depende de factores y del control del mecanismo. Entonces, en este caso, el ligando RANK puede controlar ese mecanismo. Aquí hay otro elemento que se llama osteoprogenina. Ya lo vamos a ver en una figura un poco más clara. Y eso también es un mecanismo de regulación, pero en este caso de regulación negativa, porque la osteoprogenina lo que hace es inhibir la reabsorción ósea y va a inhibir colateralmente también la diferenciación de los osteoclastos. ¿Vale? Entonces, en este caso aquí nos ilustran un poco acerca de cómo es el mecanismo de activación de la vía RANK. Ya vimos que hay una serie de moléculas adaptadoras, como es el caso del receptor del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y la vía NF-kappa. Hay otra vía adicional que se llama PA1. Y esto pues permite que se generen una serie de mediadores, otros como el JNK, PI3 quinasa, KT, ¿sí? Esto inclusive yo se las mencioné anteriormente como vías que podían estar asociadas a la proliferación, el crecimiento y el desarrollo. Entonces mire que no solamente RANK implica que se desarrolle un osteoclasto, sino que también podría estar enviando señales para que los osteoclastos sobrevivan, es decir, no entren en la apoptosis y funcionen un tiempo determinado. La inducción de esta vía también puede estar relacionada con otras enzimas. Hay una de importante valor que se denomina la fosfatasa ácida, hay otra que se llama fosfatasa alcalina. Eh, Amablemente les pido que consulten estas dos, les va a quedar como consulta cuál es el rol de esas, tanto la fosfatasa alcalina como la fosfatasa ácida, como marcadores o como indicadores sobre el estado de un paciente o sobre una condición de un paciente. ¿Vale? Entonces, determinen para qué servirían la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida en un contexto ya sea fisiológico o patológico. Hay otros componentes como el castrato, la catersina K, la calcitonina, la beta-2 integrina, que en este caso, mediado por la resorción ósea, permite que se genere una serie de componentes con el objetivo de cumplir otras funciones. Por ejemplo, la resorción ósea permite que se libere calcio del reservorio al cuerpo. Entonces, en ocasiones el cuerpo puede tener unos bajos niveles de calcio y la acción de este mecanismo facilita que ese calcio que está en reservorio en el hueso salga y se libere, ¿vale? Frente a la actividad del osteoclasto, una vez que se ha diferenciado y una vez que él está en su función de remodelación ósea, el osteoclasto como tal tiene una serie de mecanismos que son importantes recordarlos. Este mecanismo que estamos viendo acá lo vamos a ver múltiples veces en clases de bioquímica. De hecho, es muy posible que ya lo hayan visto, ¿sí? Que lo han visto en otras clases.
Pero pues para no asumir cosas que no estoy claro si las hayan visto, voy a aclarar este aspecto de lo que tiene que ver con la funcionalidad de los topias. Voy a tener un momentico esta figura acá para rayarla un poquito acá en mi tablero y aclarar ciertas cosas. Entonces, voy a limpiar acá y trabajamos aquí. Listo. Lo comparto acá. Perfecto. Entonces, cargando y arrancamos. Aquí tenemos nuestro osteoclasto ya diferenciado. Recuerden lo que yo les había contado, que tenemos unas prolongaciones en su estructura, en su membrana. Esto particularmente sirve para incrementar la superficie accesible al medio y también para exponer en mayor proporción determinados canales. Y esos canales, ¿por qué son importantes? Porque permiten el flujo de determinados gases. Acá hay unos que hay que recordar mucho. Uno, que es un intercambiador, quiere decir que permite que salga un ion y entre otro. Es fundamental que recuerden este mecanismo porque, como les digo, lo vamos a ver mucho más adelante. Lo vamos a ver en el estómago, lo vamos a ver en el riñón, lo vamos a ver una gran cantidad de veces, obviamente en un contexto diferente. El contexto de acá, el contexto del osteoclasto, lo que busca es que la matriz mineralizada por un cambio de pH, ¿sí?, genere una desintegración o lo que se llama resorción. Esa resorción es el mecanismo apropiado pues para que la matriz se remodele y libere sus componentes, es decir, se desintegre la hidroxiapatita y libere calcio y fosfatos. ¿Listo? Libere esas dos cosas. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque el hueso, el calcio y los fosfatos, no lo olviden, son insolubles en el medio, ellos no se van a solubilizar en agua, son insolubles. La única manera de hacerlos solubles es mediante una modificación por pH, y esa modificación por pH trae como consecuencia ataques, se llaman ataques nucleofílicos y modificación de una estructura, obviamente por las ideas que se presentan ahí. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para que el pH cambie? Pues llevando más protones a este medio. En eso consiste. ¿Dónde están los protones? Mírenlos. ¿Vale? Entonces, cuando se incrementa la cantidad de protones, mucha concentración de protones, ahora mi pH se vuelve ácido. Sí, es un concepto que vieron el semestre pasado. Si no lo tienen claro, entonces anoten, apúntenlo y les doy una clase de pH. Fácil. Entonces, cuando disminuye el pH, mi pH se está volviendo ácido, es decir, que pasa de 7,2 a 7, o pasa a 6, o pasa a 5. ¿Sí? Esos son valores bajos, por debajo de 7,4, y eso es un pH ácido. Esa condición de pH ácido es la que se requiere en ese contexto para hacer la remodelación ósea. ¿De dónde vienen esos protones? De un mecanismo de disociación. Es el que tenemos acá. ¿Qué significa disociación? Que una molécula que se llama ácido carbónico se separa en sus dos fundamentales o en sus dos componentes que lo componen. ¿Listo? Acá lo aclaramos. El ácido carbónico, él se separa. Una parte es un protón y otra parte es el ion bicarbonato. Ustedes saben que eso se llama base conjugada. Base conjugada y el protón. Y esto se llama ácido carbónico. Entonces, en este modelo
los protones se destruyen, es decir, en contra de su voluntad, porque esto lo hace es una bomba que gasta ATP, mueve los protones de este producto de sucesión y los lleva a este medio. Entonces se empieza a incrementar la concentración de protones, se cae el pH y el medio se vuelve ácido. Re fácil, ¿cierto? Re sencillo. ¿Qué pasa entonces con el otro componente? Si solamente extruimos protones, es decir, sacamos la parte positiva y dejamos la parte negativa dentro de la célula, pues el potencial, es decir, la carga de la membrana o la diferencia potencial intracelular, pues se va a afectar porque se van a acumular cargas negativas en el interior de la célula y esto genera una hiperpolarización. Para evitar esto, ¿sí?, lo que se hace es sacar el bicarbonato por un intercambiador, se llama intercambiador bicarbonato-cloro. Y ustedes dirán, pero ¿de qué bobada? Estamos sacando una carga negativa y estamos metiendo otra carga negativa. Pero aquí no para la historia, porque esta carga negativa que se empieza a acumular acá, que es el cloro, no se queda al interior de la célula. Lo que hace el osteoclasto es abrir un canal, se llama canal de cloro, lo deja abierto y ahora el cloro se sale. ¿Ven? Y esto genera algo que ustedes conocen muy bien, que se llama ácido clorhídrico. Pero realmente este ácido no se forma como tal, sino que tenemos dos iones que se producen de manera independiente y que mediante un cambio de pH están haciendo el proceso de remodelación ósea. Entonces van a ver que este bicarbonato tiene otra historia, inclusive puede llegar hasta el pulmón o puede llegar hasta el riñón. Usualmente el cuerpo, ya para adelantarles un concepto que van a ver el próximo semestre, el cuerpo guarda y quiere mucho, vamos a verlo acá, quiere mucho el bicarbonato, no lo deja ir, lo guarda mucho, el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, al cuerpo humano no le gusta botarlo, siempre lo está guardando y evita que se vaya, el riñón lo quiere mucho, tampoco lo deja ir, porque pues él es muy útil para el cuerpo humano, sobre todo en la parte de balance de pH, es muy útil, entonces el cuerpo no lo deja ir. Listo, entonces en esa historia ya entendimos cómo se pueden dar cambios de pH, cómo es el funcionamiento del osteoclasto y me falta la parte más importante, no la dejé de último a propósito, y es esta enzima, ¿vale? Entonces dicen, bueno, aquí aparece el ácido carbónico y esto ya lo entendí todo, pero ¿de dónde viene esta cosa? ¿Sí? Esta cosa viene y aparece gracias a esta enzima que se llama anidrasa carbónica. También la conocen, estoy seguro. Anidrasa carbónica se llama esta enzima. Anidrasa carbónica. ¿Para qué sirve? Para sintetizar ácido carbónico. Y ya sabemos que sintetizar el ácido carbónico es útil porque permite traer protones y también permite indirectamente traer cloro. Y eso pues es la magia, la esencia del funcionamiento del osteoclasto. ¿Ven? Re espectacular esta parte. Miren los insumos para hacer ácido carbónico. Agua y este que se llama dióxido de carbono, que ustedes lo conocen. Ese dióxido de carbono viene del metabolismo oxidativo. Revisen, por ejemplo, cuando ya se les olvidó, pero revisen una cosa que llama, ay, se me ve nada, una cosa que llama ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs es el que produce el carbono. Entonces, el metabolismo oxidativo produce el carbonato, se une con el agua, produce el ácido carbónico, el cual cuando se disocia genera los protones, indirectamente saca el bicarbonato, trae el cloro y voilà. Ahí tenemos la magia del funcionamiento del osteoclasto. Para que ese osteoclasto, obviamente, funcione como tal, debe estar activado y depende de unas vías que ya acabamos de ver. Mire qué chévere, mire qué genial cómo empezamos a organizar nuestra historia de osteoclasto. ¿Listo? Voy a dejar de compartir acá y voy a pasar ahora a la presentación. ¿A dónde estamos?
Correcto. Entonces, acá tenemos el funcionamiento del osteoclasto. Ya vimos de qué iba la cosa, pero además el osteoclasto cuando empieza a hacer procesos de desmineralización y ataca con eh, el pH y esto, se hace necesario también que actúen enzimas adicionales. Una de ellas, por ejemplo, la catepsina. ¿Sí? Por favor, me consultan de qué va la catepsina, para qué sirve. Les doy una pista. El hueso no solamente está formado por minerales, también está formado por proteínas y por una matriz orgánica, que por ejemplo eh, está constituida por colágeno. Entonces, ese pH y ese fenómeno que yo acabo de explicar no va a ser suficiente para degradar la parte orgánica, para degradar proteínas como el colágeno. Por tanto, se hace necesario la inducción de ciertas proteasas que también puede producir el osteoclasto y que terminan de hacer el trabajo que no hace la parte de pH. ¿Vale? Eh, como por ejemplo temas asociados a la osteocalcina, hidroxiprolina, hidroxilicina. Esos componentes deben ser degradados y las proteasas pues, inducen ese mecanismo. Acá tenemos el balance del osteoclasto con el osteoblasto, porque pues el osteoblasto hace lo contrario, es la parte eh, antagónica. Son dos células antagónicas que en este caso el osteoblasto para la regulación de esta función produce la osteocalcina y producen la fosfatasa alcalina ósea. Por favor me consultan estas dos para qué sirven. Me gusta mucho dejarles consulta de enzimas para que vayan y profundicen porque las enzimas tienen roles espectaculares, ¿sí? Roles muy muy importantes dentro del funcionamiento de los tejidos. Ya vamos a terminar, voy a pasar una figura que es muy importante, ya esto lo vamos a tomar más adelante. Más adelante lo vamos a retomar. ¿Ok? Vamos a la carpeta de Dropbox. Voy a dejar de presentar un momentico esto. ¿Ok? En el Dropbox, ustedes en las presentaciones encuentran una figurita. Se llama osteoclasto. Sí, se llama osteoclasto. Entonces la traigo aquí al tablero para rayarla y ya con eso terminamos la clase de hoy. Listo, póngale cuidado. Esta figura es muy importante porque nos permite como unir todas las historias que hemos estado viendo el día de hoy. Póngale cuidado. Listo. Resulta que estas celulitas de las cuales nosotros hemos estado hablando realmente vienen de progenitoras que se llaman células madre mesenquimales, MSC. Esas células madre mesenquimales usualmente están indiferenciadas, significa que pueden tomar diferentes caminos o roles. Diferentes roles. ¿Ok? O diferentes caminos. ¿De qué depende que tomen esos caminos? Pues de las señales que ellos reciban. ¿Sí? Si reciben la señal A o si reciben la señal B. ¿Sí? Usualmente se llaman factores de diferenciación. Factores de diferenciación. Perdón. Factores de diferenciación. A, B, C, el que sea, entonces ellos van a tomar un camino en particular. Hay una ruta importante para darle destino, sobre todo a nivel óseo, a esas células madre mesenquimales, y es una vía que se llama vía WNT. ¿Vale? No lo olviden. Entonces, esta célula mesenquimal puede tomar el camino de la condrogénesis.
convertirse en un condrocito. O la mesenquima también se puede convertir en un adipocito, curioso. O se puede convertir en un progenitor osteoblástico. Tiene qué cantidad de caminos puede tomar. Entonces, dentro de esos progenitores osteoblásticos, asociados a un proceso que llamamos osteogénesis, que es la formación del hueso, él requiere una serie de pasos sucesivos. Aquí nos lo muestra. Progenitor osteoblástico, preosteoblástico. Y la vía WNT es fundamental para que en esos pasos continúe el desarrollo del progenitor osteoblástico y termine convirtiéndose en un osteoblasto maduro. Es decir, que en otras palabras, los osteoblastos vienen de las células madre mesenquimales. ¿Ok? Re fácil. Hay otras señales como DKK1, SOST, que pueden estar regulando el avance de la vía, de la diferenciación, en el caso de que no se requieran tantas osteoblastos maduros. Y también, por ejemplo, el osteocito es capaz de producir o de interactuar con estas señales como SOST y DKK1. Recuerden que estos son señales, ¿okay? Señales para determinar la cantidad de osteoblastos maduros que, como tal, remodelan el hueso, hacen un crecimiento de la masa ósea, pero pues como dependen de otras señales extracelulares, pues hay un gobierno frente a ese incremento de la masa ósea. Bueno, ya compartimos este camino por acá. Voy a borrar todo esto para que no nos llene tanta maraña. Ya entendimos esto. Es fácil. Y ahora vamos a dar otro caminito bien interesante. Aquí tenemos una célula madre hematopoyética, ¿sí? Y esa célulita madre solamente convive en la médula ósea y ella se puede diferenciar en un monocito. Es decir, que los osteoclastos derivan del monocito. Cuando tengo activa la vía de WNT, inhibo el desarrollo de osteoclastos desde los monocitos, es decir, bloqueo esta parte. Y ahora tengo más osteoblastos y menos osteoclastos. Esto hace que mi hueso crezca. Si WNT no está activa, ¿sí? Es decir, que no hay funcionamiento de esta vía, entonces no hay quien bloquee acá, ¿ven? No hay quien bloquee esta parte, los monocitos derechitos se van a convertirse en osteoclastos y el hueso se remodela o se reabsorbe. Miren qué ejemplo tan chévere, tan genial. La presencia o la actividad de una vía determina una función, crecimiento o reabsorción ósea. Genial, cosa impresionante. Muy chévere. Ahora, dentro de ellas mismas obviamente hay osteoclastos que pueden diferenciarse y osteoblastos que están maduros y están funcionando. Dentro de ellos mismos también se regulan, es decir, que tenemos regulación por WNT. Si yo les preguntara cuáles son los mediadores y reguladores de la remodelación ósea, inmediatos se me dicen WNT, correcto. ¿Sí? Pero hay otros adicionales, ya lo vimos en la presentación, ahí esa presentación aburrida. Acá en la figurita es mucho más claro y es el RAN ligando. ¿Qué es el RAN ligando? Es una señal que libera, por ejemplo, el osteoblasto maduro y el RAN ligando que hace, particularmente, llega sobre su receptor RAN, diferencia el monocito y produce osteoclastos. Le vuelan a la cabeza. ¿Por qué me voló la cabeza? Porque el osteoblasto está generando un factor para que se produzca su antagónico, su antagonista, el osteoclasto. Tiene que cosa tan impresionante. Pero para que eso funcione de esa manera, tiene que haber regulación por parte del osteocito. Por eso muchos autores defienden que el osteocito es un excelente regulador de la remodelación ósea. Entonces, él, de acuerdo a una estimulación,
produce RAN ligando. El RAN ligando favorece la diferenciación de los monocitos a osteoclastos y los osteoclastos remodelan el hueso. Ya vimos cómo. Pero hay un componente, que no, también lo vimos en la presentación, que se llama osteoprogenina. Esta cosa. ¿Qué hace la osteoprogenina? Enmascara al RAN ligando, lo atrapa, lo quita de la ecuación. La osteoprogenina quita el RAN ligando. ¿Ven? Como no hay RAN ligando, los monocitos no se diferencian y ya no hay muchos osteoclastos. ¿Sí ven tan chévere? Entonces ya no tenemos osteoclastos activos y la osteoprogenina, en este caso, en este contexto, lo que hace es favorecer incremento de la masa ósea. Incremento de la masa ósea. ¿Ok? ¿Quién produce esa osteoprogenina? Pues la puede producir el osteocito y la puede producir también el osteoblasto. Es decir, que el osteocito, vuelvo y repito todo lo mismo para que no les olvide, gobierna la remodelación del hueso, pero en este caso, remodelación positiva, que se incremente la masa ósea. Si el osteocito, por X o Y razón, por X o Y señal, no está activo, pues ya vimos lo que pasa. No genera osteoprogenina. La osteoprogenina está presente, no está presente, perdón, por confundirlos ahí. No tenemos osteoprogenina, no hay quien enmascare el RAN ligando y ahora sí tenemos diferenciación de monocitos y tenemos la presencia y la actividad de osteoclastos diferenciados. ¿Ven? Entonces, en este caso ya la masa ósea no se incrementa, sino que se va a reabsorber o se va a remover. ¿Bien? Por la acción de señales, por la acción del contexto y por otras, eh, digamos, entradas, puede ser internas o externas, que obedecen a una función de remodelación. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por el momento, ¿ok? Para no atrasarnos de esta clase y recomendarles lo siguiente, les repito, voy a presentar acá, van a la carpeta del Dropbox, carpeta de artículos, busquen el que dice RAN ligando, no es nada extenso, es un artículo en español, está bien digerible, no va a tener ningún problema, lo leen, ahí van a encontrar muchas cosas, inclusive más bonitas de las que yo les expliqué acá en clase, y también les van a dar un contexto de una consecuencia, por ejemplo, el caso de la osteoporosis, cuando estas cosas no funcionan muy bien, ¿listo? Ahí inclusive es más bonito, leen el artículo y después de que lo leen, después de que han sacado sus apuntes, hagan el ejercicio, no esperen que les pasen las respuestas o que alguien les saque el formulario. Eso no tiene ninguna presión y les pido que lo entregue ya mañana, nada de eso. Hágalo a su ritmo. Toma el formulario, por favor. Lo voy a poner aquí en el chat, no sé si aparece el formulario. Y no, no pasa nada. Por el momento voy a ponerlo acá en clase. Ya lo encontré. Toman el formulario, lo hacen a conciencia, nadie los está presionando. No es el de RAN ligando. Aquí está.
toman ese formulario. Ok, ahí ya quedó. Y lo pongo aquí en el chat, en el caso que se pueda ver, si no, yo se los mando ahí al correo. ¿De acuerdo? Yo les envío, contestan el formulario y hacen esa actividad de refuerzo, porque para eso es para refuerzo. Y ya nos veremos entonces este lunes en el modular, nos vemos, les deseo mucha suerte, este fin de semana preparando el examen y estudien mucho, estoy seguro que les va a ir muy bien. Entonces, muchas gracias por todo, por el tiempo y nos estamos hablando. Un abrazo, cuídense mucho.